Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos y compartir con ustedes a través de este medio. Espero que tengan todos un buen día, que hayan disfrutado también la oración y que quienes ya están regresando de sus vacaciones hayan recargado todas las pilas y los que todavía no han podido salir o van a pasar tal vez las vacaciones de forma distinta, igual puedan descansar mucho, puedan reponerse y poder disfrutar también con la familia. Creo que eso es lo importante, independiente de cómo sean las vacaciones. Eh, bueno, los quiero invitar a abrir sus Biblias y leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde los versículos 25 al 37. Acá tenemos nosotros una historia que es bien conocida y yo se las voy a leer ahora. Dice así: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es una historia, como yo les decía, súper conocida. Yo recuerdo haberla escuchado desde niña y en general es una historia de conocimiento popular. Incluso si uno le pregunta a alguien que no es cristiano o que no tiene tal vez mayor conocimiento de la Biblia, el buen samaritano a todo el mundo le suena un poco. Le suena algo, tal vez algunas personas van a poder conocer la historia con más exactitud, pero sí es conocida, de conocimiento popular. ¿Y qué pasaba? En el tiempo de Jesús, ¿cierto? Y bueno, hasta la actualidad en realidad, eh, en los caminos eran peligrosos, ¿cierto? Y el camino de Jerusalén a Jericó era un camino que descendía, así literalmente era muy empinado ese camino. Eh, y estaba lleno de lugares por los cuales podían aparecer ladrones eh, o saqueadores, no sé, distintos peligros que podían haber. Y entonces iba este hombre caminando y es asaltado, le quitan hasta la ropa, ¿cierto? Y lo dejan ahí medio muerto, dice la Biblia. Y bueno, esta es la historia que Jesús cuenta para poder responder a la pregunta de quién es mi prójimo, ya que después me voy a centrar un poco en eso. En el tiempo de Jesús, los judíos no solo tenían la ley que les había dado Dios, ¿cierto? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nosotros vemos todos los mandamientos y las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero los maestros de la ley y los fariseos habían ido agregando leyes.
de acuerdo a lo que ellos entendían e interpretaban. Y en ese sentido, ¿cierto? Ellos sabían que debían amar al prójimo, pero a este mandamiento de amar al prójimo, por ejemplo, le habían agregado una segunda parte. Y esa segunda parte, ¿qué decía? Decía, odia a tu enemigo o aborrece a tu enemigo. Entonces, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Y eso no era lo que Dios había dicho, ¿cierto? Dios dijo, ama a tu prójimo. Pero ellos lo interpretaron de esa manera. Eso, de todas formas, es confrontado por Jesús directamente cuando está en el Sermón del Monte, ¿cierto? Hablando acerca de distintos temas y les dice, ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, ¿cierto? Jesús corta esa enseñanza que no venía de Dios. Y además esto pasaba, ¿cierto? Porque los judíos eran un pueblo muy selectivo, tal vez como todos los pueblos nomás, y ellos consideraban prójimos solo a los demás judíos. O en el caso de los maestros de la ley, de los fariseos, ellos incluso podían llegar a considerar como prójimos solo a quienes tenían un conocimiento acabado de la ley, que no eran muchas personas en ese tiempo. Si consideramos que no todo el mundo podía acceder a un nivel de estudios, no era como todo el mundo estudiaba, en ese tiempo eso no sucedía, sino solo ciertas personas estudiaban, ¿cierto? Y se dedicaban al estudio de las escrituras. Entonces, esta palabra prójimo, quiero decir, no era una palabra extensiva para ellos. Y nosotros vemos que Lucas, porque esto está, ¿cierto? Como decíamos en el Evangelio de Lucas, narra este episodio y destaca, ¿cierto? Que justamente en medio de las enseñanzas de Jesús, Jesús está dando gracias porque Dios había revelado todas estas cosas a los pequeñitos, a los humildes. Y en medio, justo cuando él estaba agradeciendo, aparece este maestro de la ley, pero con una mala intención, ¿cierto? La intención de probar a Jesús. No era una intención genuina, como a veces vemos en la historia de Nicodemo, que también era un maestro de la ley, pero él se acerca genuinamente a Jesús. No, este maestro de la ley, de la historia que acabamos de leer, tiene la intención de probar a Jesús. Y le hace esta pregunta, ¿cierto? Dice, ya acá lo voy a pillar a Jesús, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús no se complica, Jesús en su sabiduría, él se da cuenta de la intención, pero no se enoja y le contesta a través de una pregunta. Lo invita a reflexionar, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y nuevamente el maestro de la ley le contesta, citando precisamente el Pentateuco. Él cita una parte de Deuteronomio y una parte de Levítico, ¿cierto? Primero dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas y tu mente. Y luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bueno, tú lo dices, ¿cierto? Ve y haz eso. Pero el maestro de la ley no se queda conforme, ¿cierto? Y dice la Biblia que para justificarse, dice, ya, pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Ya. Y ahí, entonces, surge esta parábola que cuenta Jesús sobre el buen samaritano, ¿cierto? Jesús muchas veces, sabemos, utilizaba parábolas para enseñar. Y nosotros vemos en esta parábola que hay un sacerdote y un levita. Un levita es una persona que servía en el templo, que descendían de la tribu de Leví, por eso se les llamaba levitas, que eran personas, ¿cierto?, con conocimiento de las escrituras, con conocimiento de estos mandamientos precisamente, y ellos ven a este hombre que está ahí tirado en el camino medio muerto y pasan de largo, ¿ya? Y no solo pasan de largo, se desvían, como le hacen el quite, por decirlo así, y siguen su camino y no lo ayudan. Hay algunas personas que tratan de explicar esto
diciendo que ellos no podían acercarse a esta persona porque como estaba medio muerto, podría haber sido un cadáver y las leyes ceremoniales impedían que los sacerdotes y los levitas pudieran servir en el templo si es que se encontraban impuros y una persona que se acercaba a un cadáver estaba impura. Sin embargo, también hay personas que rebaten esa idea porque se dice que en realidad el sacerdote y el levita iban descendiendo. Entonces eso quiere decir que no iban a servir al templo, porque el templo estaba en Jerusalén, sino que iban de regreso a sus casas, vivían en Jericó probablemente. Entonces ahí como que se acaba la excusa, ¿cierto?, de que no podían porque la ley formal, la ley ceremonial se los impedía. Pero como sea, ellos no se acercaron, ¿cierto? Y eso va a marcar una diferencia con lo que Jesús también hizo, ¿cierto? Porque Jesús, a pesar de la existencia de estas leyes ceremoniales o las leyes sobre estas personas impuras, Jesús eso no lo pesca. Jesús lo que cumple y lo que él refuerza es la ley, pero la ley sustancial. La ley que se resume en estos dos mandamientos, ¿cierto?, que nosotros vemos, de amar a Dios, de amar al prójimo. Entonces Jesús es radicalmente diferente. Jesús tocó al leproso. Llegó y lo tocó y lo sanó. Podía no haberlo tocado, pero lo tocó. Jesús se acercó a personas que habían muerto y también las tocó. Sin preocuparse, ¿cierto?, por estas leyes, se acercó también y conversó con la mujer samaritana. A pesar de que los samaritanos eran precisamente un pueblo despreciado para los judíos. Entonces, acá ya vemos un contraste entre el levita, el sacerdote, y lo que Jesús hizo también. Y el tercer personaje que aparece en el camino, o el cuarto si consideramos al hombre que fue asaltado, es el samaritano, ¿cierto? Probablemente era un hombre de negocios que iba viajando y se conmueve al ver a esta persona herida en medio del camino. Pero, como les decía, los samaritanos eran personas despreciables, eran parte de un pueblo que no merecía el amor, según los judíos de ese tiempo. Y según algunos judíos, otros si se acercaban, y Jesús mismo, nosotros vemos que siendo judío se acercó a ellos. Entonces este samaritano, siendo un ser despreciable, siendo odiado, que él podría haber respondido tal vez con ese mismo odio, porque este hombre que está acá tirado probablemente era judío, uno lo desprende eso de la historia, no lo dice literalmente la Biblia, pero se entiende que es así. En vez de decir como, no me importa este tipo que está acá, total es un judío y los judíos nos odian y yo no voy a hacer nada, no, este hombre se conmueve, se acerca y primero cura sus heridas con aceite, con vino, ¿cierto? Que era lo que se usaba en ese tiempo, no había alcohol gel ni las cosas que tenemos ahora. Y cura sus heridas. Y no solo cura las heridas, sino que lo sube a su mula, lo lleva hasta un alojamiento, hasta una posada, y allí le hace compañía, y además al día siguiente que tiene que continuar su camino, le paga por adelantado al dueño, ¿cierto? Y le dice, además no te preocupes, cualquier cosa de más que tú gastes, yo te la voy a pagar cuando regrese. O sea, no solamente se preocupó un poquito, sino que se preocupó de forma integral de esta persona que estaba necesitada. Y aún siendo samaritano, ¿cuántas veces nosotros, al igual que los judíos, ¿cierto?, de ese tiempo, miramos con desprecio a quienes, según nosotros, según nuestra opinión, no son verdaderos hijos de Dios? A veces esas personas que nosotros podemos considerar malos, entre comillas, ¿cierto?, nos pueden dar lecciones de amor. ¿Se han fijado que eso pasa? Yo creo que a mí me ha pasado. A veces tengo prejuicios con personas que no son cristianas y realmente yo creo que demuestran un amor mayor al que yo he demostrado, por ejemplo, en alguna ocasión. Y eso me recuerda siempre la historia del buen samaritano, por eso se las quería compartir hoy.
porque es una historia tan clara que nos llama precisamente a la compasión y a entender quién es mi prójimo. El samaritano entonces nos dio una lección de amor, una lección de compasión, porque él se compadeció de ese hombre herido. ¿Y qué es la compasión? Yo lo buscaba en el diccionario y dice lo siguiente. Una definición, la de la RAE, dice sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. ¿Ya? Hay una palabra clave, se identifica a esa persona. O también un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. ¿Ya? Esta segunda definición involucra también una acción. Pero me gustan ambas, ¿cierto? Porque la primera habla de identificarse con la necesidad, con los males que está sufriendo una persona, y la otra habla, además de hacer eso, nos impulsa a quien tiene compasión, ¿cierto?, a aliviar esos males, ese sufrimiento, ese dolor, o a evitarlo. Entonces nosotros podríamos decir que lo contrario a la compasión es la indiferencia o la indolencia, ¿cierto? La indiferencia es como, la verdad es que no me importa, no sé lo que está pasando y no me interesa. O la indolencia, ¿cierto? Como, sí, pucha, qué pena esta persona, bueno, pero no, nada que hacer. ¿Se han fijado eso? Yo creo que es más común de lo que uno cree, y a veces yo misma me he encontrado indolente frente a situaciones cercanas que las que tal vez yo puedo ayudar y hacer algo, y no lo he hecho. Este samaritano en la historia no solamente, ¿cierto?, se conmueve en su corazón, sino que actúa, como veíamos. Lo cura al hombre herido, ¿cierto? Lo traslada, se preocupa de él. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y acá yo quiero hacer un paréntesis relacionado, obviamente, y es que yo he estudiado por circunstancias, digamos, de mi carrera y de ciertos temas que me han interesado, he tenido conocimiento de algunos conflictos que suceden y que están sucediendo ahora en el mundo, ¿ya? Y cuando leo yo acerca de esos conflictos armados, guerras civiles, hambre, en fin, la verdad es que me impresiono, y sobre todo me impresiona el hecho de saber que estos temas nadie los conoce y no se habla de eso. Y con suerte alguna vez las noticias los mencionan. Por ejemplo, está el caso de Yemen, que yo no sé si ustedes sabían, pero ahí hay un conflicto tremendo que viene desde hace años y que ha causado la muerte de miles de personas. Este conflicto, el último conflicto, porque la verdad es que es un país que vive conflicto tras conflicto, se originó por un golpe de Estado y ha generado una hambruna gigantesca, ¿cierto? Porque ciertas potencias mundiales que se han involucrado en este conflicto han generado un bloqueo, y eso genera hambre de la población. Además han habido bombardeos que finalmente a quién afectan, a la población civil, que no tiene nada que ver. También está el caso de Myanmar o Birmania, que es un país que hace poquito salieron las noticias porque acaba de haber un golpe de Estado, ¿cierto? Es como comenzó febrero y hubo un golpe de Estado en Myanmar. Ustedes lo pueden haber escuchado tal vez, pero la verdad es que desde antes ya venía un conflicto en esa zona. Esto está en Asia. Myanmar comparte frontera con Bangladesh. Y ahí hay una historia bien particular porque hay un pueblo que se llaman los Rohingya, que son una minoría dentro de este país, de Myanmar, y son una minoría musulmana. Y la verdad es que a ellos no se les reconoce su nacionalidad, a pesar de que han vivido ahí siglos, y al contrario, se les ha desplazado, se les han negado sus derechos, y han tenido que huir, se les ha perseguido, ¿ya? La mayoría de ese país es de religión budista y persiguen a esta minoría que es musulmana. ¿Ya? Aquí hay un dato, digamos, por si acaso de repente pensamos que solamente los cristianos son los perseguidos.
Y otro conflicto grande es el que se vive en muchos países de África, pero en este caso yo quería mencionar el del Congo, la República Democrática del Congo, que ha sufrido una guerra por años, guerras provocadas por los recursos naturales, por intereses económicos, ¿cierto? Y de hecho, hace un par de años el Premio Nobel de la Paz lo ganó compartidamente, porque lo ganaron 2 personas ese año, el doctor Denis Mukwege, que es cristiano precisamente y que se dedica a trabajar con víctimas del conflicto en el Congo, con mujeres específicamente que han sido víctimas de violencia sexual, que ustedes saben que también se utiliza como un arma de guerra. Y ahí nosotros vemos un ejemplo claro de alguien que ha tenido compasión y ha actuado, ¿cierto? Que es él que ha generado toda una campaña internacional también para poder ayudar a estas mujeres en forma concreta, tanto en su salud física como psicológica, preocupándose en todo sentido de ellas. Y estos son solamente algunos conflictos que yo les menciono, y los menciono acá a propósito porque son casi desconocidos en nuestro país. Acá en América Latina también tenemos conflictos, ¿cierto? Y nosotros eso ya es más cercano, los conocemos. Pero si empezamos a enumerar los conflictos que hay a lo largo y ancho del mundo, no nos van a alcanzar los dedos de las manos, ¿cierto? Para enumerar todas las tragedias que suceden. Y claro, yo menciono esto y parece desesperanzador, ¿cierto? No es esa mi idea en todo caso, sino que por el contrario, mi idea es ver cuál es la esperanza en medio de todo este dolor. Y acá yo me acuerdo de una canción que se llama Mira, dime dónde, y es de Santiago Benavides, que es un cantante cristiano que yo ya les he mencionado otras veces. Así que si pueden escucharla después, genial. Pero yo les quiero leer una parte de la letra, ¿ya? La canción es fuerte, pero es muy bonita. Y dice en una parte así. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo. Pero no puedo evitar pensar que así razonamos, y es Caín que vuelve y dice, no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Y la canción trata precisamente de la pregunta que Dios le hace a Caín después de que mató a Abel. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín se desentiende, ¿cierto? Le dice, no, yo no sé, se hace el loco. Y dice, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Y la canción describe precisamente todos estos males, estas tragedias mundiales, ¿cierto? Que estamos presenciando hoy. Esto no son cosas que se acabaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? A veces yo pienso que tenemos siempre esa idea y como que las grandes guerras, todo terminó como con la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo más atroz. Pero la verdad es que hoy están sucediendo también cosas terribles. Están viviendo hambre, pasando hambre, viviendo guerras terribles, muchas personas. Y bueno, la canción y el trozo que yo les leía precisamente dice, sí, nosotros no podemos solucionar todos los males, ¿cierto? Nosotros no somos Superman. Y eso nos puede tal vez bajonear un poco, pero nosotros, a pesar de que no tenemos ni la fuerza ni la posibilidad de resolver todo así de esa manera, conocemos a alguien que sí puede hacerlo, ¿cierto? Y nosotros somos testigos del amor de Jesús, y el amor de Jesús yo creo que es lo más grande y puede cambiar todas esas situaciones. No por nosotros, sino porque es Él actuando a través de nosotros. Pero nosotros estamos llamados, debemos compartir ese amor con quien lo necesita. Y aquí digo debemos porque no es una sugerencia, no es una recomendación, es un mandato de Dios. En este ama a tu prójimo, ¿cierto? Ese amor se va a manifestar de distintas formas, de una forma negativa, por ejemplo, donde yo no le hago daño a mi prójimo, no le robo, no le miento, pero también de una forma positiva, donde yo veo a quien tiene necesidad y hago algo.
Y acá vuelvo a la historia. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, eso es algo que cada uno debe meditar y saber, ¿cierto? Se trata de mirar a nuestro alrededor y ver la necesidad. Y esta necesidad no solamente se trata de cosas económicas, nosotros vemos que ahora, tal vez en contextos más cercanos, no hay necesidad económica, pero hay necesidad de afecto, por ejemplo, o de la verdad de Jesús. Esa es una necesidad tremenda que muchas personas tienen. Pero la verdad no se impone, ¿cierto? No vamos con la espada a predicar la verdad, sino con el amor de Jesús. El amor sincero al prójimo define, ¿cierto? A la vez quiénes son los prójimos, quiénes son nuestros prójimos, a los que debemos nosotros servir, y también nos enseña qué es ser un prójimo para ellos. En este caso, el buen samaritano fue el prójimo. Nosotros tenemos este modelo y tenemos el modelo principal, ¿cierto?, de Jesús para ser un prójimo de otros. Y nosotros siempre vamos a encontrar a alguien necesitado. Así que acá que nuestras preocupaciones, que los afanes del día a día no nos consuman, ¿cierto?, y nos nublen la vista y nos impidan ver al necesitado y nos olvidemos del mandato del Señor de amar a nuestro prójimo y amarlo de forma concreta. En nuestra misma comunidad nosotros podemos prestar apoyo. Como decía el pastor la semana pasada, ¿cierto? Esa es una de las bendiciones de estar en comunidad. Poder tener el apoyo de la comunidad, ¿cierto? Y apoyo en distintos sentidos. Y nosotros sabemos que esa ayuda que se da en la comunidad se extiende y tiene que salir fuera de la comunidad. Y cómo sale, ¿cierto?, a través de la oración, y lo vemos en el grupo de intercesores, por ejemplo. Ahí no estamos orando solamente por personas de la iglesia, estamos orando por personas que no son de la iglesia, compañeros de trabajo, personas conocidas, familia. Bueno, eso es hacer algo por otro, orar, ¿cierto? A través de las ofrendas también. Ya lo han dicho, ¿cierto? Las ofrendas han bendecido a muchas familias de la iglesia y también a personas que no son de la iglesia. También se ha bendecido en los tiempos no de pandemia, pero antes, ¿cierto?, a través de las misiones. Y sabemos que ese contacto permanece. Tal vez ahora no es posible viajar y hacer lo mismo, pero sí ha sido una bendición para personas incluso de otros lados de Chile. Podemos entregar este amor al prójimo compartiendo, invitando a un café, ¿cierto? O simplemente preguntando ¿cómo estás? Ya esa pregunta tan sencilla, pero que a veces puede liberar a una persona que está ahí angustiada, que tiene un nudo. Así que hay tanto por hacer, y esto desde lo pequeño hasta lo grande, ¿cierto? Estas son pequeñitas cosas que yo les menciono. Hay cosas grandes, proyectos como fundaciones, como otras iglesias tienen. Son proyectos muy lindos, como lo del doctor Denis Mukwege que yo les decía, ¿cierto? Ese es un gran proyecto, pero eso no quiere decir que estas pequeñas acciones no sean importantes. Sí son importantes, son muy relevantes, y de hecho Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? Hay una fiesta en el cielo cuando solamente una persona llega a conocer a Dios, llega a los brazos de Jesús. Así que no menospreciemos esas pequeñas acciones, no nos olvidemos de amar a nuestro prójimo, porque ¿cuál es la conclusión de toda esta historia? Es la respuesta final de Jesús: ve y haz tú lo mismo. Nosotros estamos en un tiempo donde parece que lo que la lleva no es amar al prójimo, sino que odiar al prójimo, ¿cierto? Vemos que hay en redes sociales, incluso en los medios de transporte, ¿cierto? La gente se pone a pelear, hay mucho odio, hay muchas diferencias, ¿cierto? Y por eso nosotros tenemos que marcar la diferencia en un buen sentido. No seamos como ese maestro de la ley que conocía la ley pero no la practicaba, ¿cierto? Y que solamente estaba buscando justificarse frente a Jesús, sino que compartamos el amor, la misericordia de Dios, el amor de Jesús con todos, porque el prójimo puede ser al final cualquier persona, ¿cierto?
cualquier persona necesitada. Seamos nosotros buenos prójimos para ellos también. Y así sigamos viviendo el reino, ¿cierto? Toda esta serie de enseñanzas que estamos aprendiendo, que hemos aprendido con el pastor, con el Jimmy, con el tío Iván, que también es pastor, pero perdón, no, me cuesta decirle pastor Iván. Pero todas estas enseñanzas se tratan de vivir el reino, ¿ya? Nosotros conocemos, hemos estudiado la Biblia, lo sabemos, la teoría la tenemos, pero tenemos que llevarla a la práctica. Así que quedémonos con eso. Yo los invito, ¿cierto?, a que vayamos y hagamos lo mismo. Como Jesús le dijo a ese maestro de la ley, ve y haz tú lo mismo. Bueno, Jesús nos está diciendo a nosotros, vayan y hagan ustedes lo mismo. Oremos para que el Señor nos ayude a cumplir sus mandamientos. Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos por poder estudiar tu palabra y poder compartir en comunidad. A pesar de que estamos distanciados en lo físico, estamos en un mismo espíritu, Señor, como dice tu palabra. Y aquí estás tú, Señor, porque tu palabra también dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, allí estás tú. Y tú estás ahora en cada hogar, en cada lugar, Señor, donde estamos compartiendo esta palabra, esta enseñanza. Y te agradecemos por eso. Y te pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas para poder cumplir tus mandamientos, Señor, y para poder mirar con misericordia y compasión a nuestro prójimo, para poder ver la necesidad, Señor, identificarla y no caminar, Señor, mirando al frente sin mirar al lado y ver la necesidad que nos rodea, Señor. Ayúdanos a hacer acciones pequeñitas y acciones grandes, Señor, también. Sabemos que tú nos guías y que tú tal vez nos pones en diferentes circunstancias en la vida, Señor, para ayudar al prójimo. Ayúdanos a ser buenos prójimos del otro, Señor, a bendecir y a entregar tu amor. Te pedimos esto y te ruego, Señor, que tú te quedes con cada familia, con cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje y nos ayudes siempre a buscar cumplir tus mandamientos y a buscar, Señor, tu palabra, a buscar estar cerca de ti, Señor, porque también a través de la entrega de tu amor nos acercamos más a ti. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo los dejo entonces. Ha sido un gusto, como les decía al principio, poder compartir nuevamente con ustedes y espero que esto nos haga meditar y nos haga actuar, sobre todo. A todos, no solamente a ustedes, a mí también. Es un mensaje para todos nosotros. Eso, que tengan todos una buena semana y que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos.